Yo creo que esa ha sido una pregunta que hemos tenido que afrontar o que la iglesia o los hermanos en medio nuestro han tenido que afrontar con el venir del tiempo. La iglesia debe someterse al Estado por medio de la personería jurídica. Siempre que se habla de este asunto, los hermanos citan el pasaje de Primera de Pedro 2:13, donde Pedro dice que por causa del Señor nos sometamos a toda institución humana, ya sea al rey o superior. Entonces, nosotros debemos pensar si parte de ese llamamiento que nos hace la Escritura por medio de Pedro se refiere a que la iglesia debe someterse al Estado por medio de la personería jurídica. Nosotros debemos saber una cosa, nosotros debemos saber que la Biblia habla de varias instituciones que Dios mismo estableció. Dios estableció la familia, Dios estableció la iglesia y Dios estableció el gobierno o la sociedad. Entonces, o el Estado. Entonces nosotros debemos ver hasta qué punto como cristianos y como la iglesia del Señor debemos movernos en esos varios aspectos que el Señor mismo estableció. Entonces, cuando miramos los pasajes, por lo menos los de Pedro, que habla del creyente en relación al Estado, al gobierno, a la autoridad del gobierno, o cuando Pablo habla en Efesios al final de someteos pues en el temor del Señor a todos, nosotros debemos saber que se está refiriendo a la Escritura como individuos. Como ciudadano yo debo someterme al Estado, debo pagar mis impuestos, debo respetar la autoridad, debo respetar al alcalde, debo respetar al presidente y a las autoridades que Dios ha puesto como ciudadano. Pero la pregunta es si como la iglesia del Señor nosotros debemos someternos al gobierno, al Estado por medio de la personería jurídica. Yo pienso que el asunto se soluciona viendo otros pasajes, hermano. Una vez se acercaron unos judíos a preguntarle al Señor que él qué pensaba, que qué le parecía al Señor, que si era lícito dar al César el tributo o no. Entonces el Señor le dice, mostradme la moneda. Entonces ellos le mostraron un denario y él les dijo, ¿qué figura tenéis acá o qué imagen tenéis acá? Entonces ellos le dijeron de César. Entonces el Señor responde, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces como individuos bajo un gobierno que Dios mismo ha establecido, nosotros debemos someternos a los que Dios ha establecido, a las instituciones humanas que Dios ha establecido. Pero también debemos diferenciar qué cosas son de Dios y qué cosas son del César. Entonces la pregunta más importante sería, ¿la iglesia debe someterse a César? ¿Es parte de lo que es de César o es parte de lo que es de Dios? Claramente, 1 Corintios nos dice que la iglesia es de Dios. 1 Corintios 1:2 dice que es la iglesia de Dios, ya no es la iglesia de César, y la iglesia nunca ha sido una institución humana. O sea, la iglesia llegó a someterse al gobierno cuando perdió su llamado celestial y se volvió algo terrenal, porque la iglesia claramente es la edificación espiritual de Dios aquí en la tierra. O sea, Dios está edificando una casa espiritual, la cual somos todos los que creemos en Él, y la está edificando. Pero es una edificación espiritual, no es una institución humana. Cuando la iglesia se vuelve algo humano, debe someterse a las autoridades humanas como iglesia. Pero como la iglesia es algo divino, que es de Dios, que Cristo compró con su sangre preciosa, nosotros no podemos sacar algo que es precioso, que le costó la vida del Señor Jesús, que es para Cristo, que es la esposa de Cristo, y volverla algo secular. Hay un gran problema, hermano, porque estamos sacando a la iglesia del ambiente espiritual celestial al cual Cristo la llamó y la estamos volviendo algo terrenal y las estamos sometiendo a las autoridades terrenales. Entonces, cuando Pedro habla de someterse a la institución humana, habla como ciudadanos nosotros debemos someternos. Pero la iglesia es de Dios. Cristo nos redimió para sí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. La Biblia dice que la cabeza de toda mujer es el varón, pero la cabeza del varón es Cristo. Y la Biblia también nos habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia, que así como la mujer se debe someter a su marido, está hablando de autoridad, así la iglesia se debe someter a Cristo, pues Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, en orden jerárquico en los asuntos espirituales, en las cosas de Dios, la iglesia, Dios le ha entregado el gobierno al varón. Y encima del varón no está ni el alcalde, ni está el presidente, ni están los magistrados, ni el Congreso, sino está Cristo.
Nuestra cabeza está en los cielos. ¿Por qué? Porque la iglesia es una entidad espiritual que Dios está edificando. Nosotros debemos hacer diferencia de las cosas que son de Dios espirituales y las cosas que son terrenales de César. Entonces nosotros debemos hacer diferencia de qué cosas son de Dios y qué cosas son de César. Cuando hagamos esa diferencia vamos a entender por qué, y nosotros hemos entendido por qué no debemos tener personería jurídica, porque creemos que la iglesia es algo de Cristo, que debe estar bajo la autoridad de Cristo, que es su cabeza, y debe someterse a Él y a su palabra. Y en ninguna parte de las Escrituras encontramos que la iglesia sea llamada a someterse a la personería jurídica. Es más, todos los que conocen el derecho romano, hermanos, saben que el asunto de la personería jurídica no comenzó con los gobiernos actuales, sino que eso viene desde el Imperio Romano, de ahí vienen las leyes romanas, el Estado romano, el derecho romano. Entonces todos sabemos que en los tiempos de Pablo ya había personería jurídica. ¿Por qué las iglesias en Jerusalén o en Roma o en Corinto, en Éfeso, no participaban de la personería jurídica? Porque la iglesia, aunque se sometía y respetaba a sus gobernadores, la iglesia sabía que su cabeza, su autoridad estaba en los cielos. Y mira lo curioso, si eso fuera un mandamiento debía ser algo general, pero encontramos que muchas veces a través de la historia de la iglesia y de los tiempos, la iglesia ha tenido que estar bajo regímenes que no permiten el cristianismo. Entonces, ¿cómo va a tener una iglesia personería jurídica en China cuando en el comunismo no permite que haya cristianos ni iglesias cristianas? ¿Cómo va a tener personería jurídica una iglesia en una ciudad musulmana donde se aplica la ley musulmana por medio del Corán? Entonces, claramente la iglesia no se puede someter al Estado en los asuntos espirituales porque muchas veces el Estado es contrario a lo que dicen las Escrituras. Hay un pasaje bastante diciente, hermano. Tenemos el caso del rey Usías en 2 de Crónicas capítulo 26. Usías era el rey, pero aún en los tiempos antiguos hay diferencia entre los asuntos del reino y los asuntos espirituales de la casa de Dios. Entonces, aunque el rey Usías fue tal vez uno de los más gloriosos reyes de Israel, en algún momento entró a la casa de Dios, prendió un incensario y se le acercan a él unos sacerdotes y le dicen, unos sacerdotes valientes que se pusieron contra Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, quemar el incienso a Jehová. Porque hay cosas que le corresponden a los reyes y hay cosas que les corresponden a los sacerdotes santos de Dios. El gobierno, la organización, cómo se administran las ofrendas, qué se predica en la casa de Dios, eso no le corresponde al gobierno. Y cuando nosotros entramos a una personería jurídica, muchas veces estamos permitiendo que el Estado en algún momento entre a poner su mano en los asuntos de la iglesia. Y estos sacerdotes se presentan delante de Usías y le dicen: Usías, a ti no te corresponde eso le corresponde a los sacerdotes y hijos de Leví santificados para hacerlo. O sea, hay cosas en la casa de Dios, los asuntos de la casa de Dios, de la iglesia de Dios, le corresponde a los hombres que Dios ha santificado para ese servicio. No a Usías, aunque sea un gran rey. Nosotros podemos tener buenos alcaldes, buenos presidentes, una buena legislación, pero eso no quiere decir que el gobierno tenga derecho divino, o sea, dado por Dios para meter sus manos en los asuntos que son de su iglesia, de la esposa del Cordero. Siempre que el gobierno ha querido meter su mano en los asuntos de Dios, prohíbe la predicación, prohíbe ciertos mensajes. El comunismo en Chimana nos dio muchos ejemplos, hermano. No se podían llevar niños, no se podían bautizar nuevas personas, y comienza a crear una serie de leyes en contra de lo que la Biblia manda. Entonces la iglesia debe tomar una decisión: o su cabeza está en los cielos o su cabeza está aquí en la tierra. El Señor le dijo a sus discípulos: no deis lo santo a los perros. La iglesia fue comprada con la sangre de Cristo, hermano. Y no podemos poner en manos del Estado lo que es santo. No podemos darle a los perros lo que es santo. Démosle a César lo que es de César. Pero lo que es santo, lo que Cristo dio, lo que es parte suyo mismo, de lo que Cristo compró con su sangre, no lo podemos dar al gobierno, hermano. Y dice: ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Cuando yo me someto al gobierno, yo estoy corriendo los riesgos de que el gobierno en algún momento cambie su postura política, religiosa, y se levante en contra de la iglesia y usurpe lo que es del Señor. Entonces, como ciudadanos vivimos en una sociedad, nos sometemos en esa sociedad, pero como iglesia del Señor, nuestra cabeza es Cristo.
y está en los cielos, y nos dio unas normas y unos mandamientos que debemos obedecer y someter, los cuales están escritos en su palabra. Entonces no creemos que la iglesia deba someterse al gobierno por medio de la personería jurídica por los pasajes que hemos leído. Eso no le corresponde al gobierno, no le corresponde a César. La iglesia es de Dios y es de Cristo. Hay un folleto que nosotros publicamos que se llama Volviendo al modelo bíblico, hablando acerca de la iglesia, y hay el último capítulo de ese folleto se enumeran unas razones de conciencia por las cuales nosotros no tenemos personería jurídica, escrita por algunos hermanos en consenso en medio nuestro, que la recomendaría para aquellos que tienen dudas en relación a esto.